Bueno, hoy tenemos una nueva invitada aquí en Emprende Escribiendo y ella es Clara Criado. Ella es filóloga, correctora profesional y además es la persona que me está ayudando a mí en la escritura de mi primer libro. Así que, Clara, bienvenida a Emprende Escribiendo. Me encanta tenerte por aquí y que seas tú la que nos cuente algo más de ti y de Eletropía. Hola Luisa, muchas gracias por invitarme, un placer. Cuéntanos entonces, Clara, quién eres tú y de dónde viene el nombre de Eletropía. Pues te cuento, pues a ver, nada, Letropía es una empresa de corrección de textos sobre todo y también de formación a escritores, que es lo que más hacemos ahora. También surgió, cuando surgió en el 2015, era una agencia también de traducción y seguimos haciendo traducciones. Y bueno, el nombre de Letropía es una palabra que se inventó realmente mi socia Inés y para nosotros significa pues como la utopía o el paraíso de las letras. Y luego yo lo que hago pues dirijo a diario Letropía y pues ahí me encargo de dirigir las correcciones, de crear los equipos de correctores que lleven a cabo la corrección de las obras. También hacemos la edición completa de algunas obras cuando se nos solicita, es decir, que estén corregidas, maquetadas, diseño de portada, poder distribuirlas en Amazon KDP, por ejemplo. Y luego, aparte de eso, pues me podéis encontrar por redes sociales haciendo un poco de divulgación sobre nuestro idioma. Claro, sobre todo en Instagram, que siempre estás ahí compartiendo vídeos muy divertidos, por cierto. Me encantan los reels, Gracias. muy fan. Y sí, siempre como hablando mucho de la ortografía, que yo creo que es un tema importante para los que nos dedicamos a la escritura, sobre todo, ¿no? Bueno, para todos, porque la verdad, las letras y ese primer mensaje que esté tanto en una página web o como un libro, habla mucho de la marca o de la persona detrás. Claro, sobre todo que es un tema de ortografía que nos da mucha pereza, ¿no? Como que parece que es del colegio, pero en realidad la ortografía también cambia y también hay que estar un poco actualizándose. Y bueno, que no tiene por qué ser siempre aburrida, que se pueden buscar maneras de aprender y de actualizarse sin que sea un rollo. Claro. Clara, normalmente, ¿a qué tipo de personas ayudas tú en Letropía? Pues sobre todo, por un lado, a escritores que se quieran autopublicar, es Ujú. el grueso de gente que tenemos. También tenemos algún escritor, algún estudiante que tiene que corregir su trabajo de fin de grado, de fin de máster o tesis. Y luego, por otro lado, también en las formaciones, sobre todo en la formación de Saca el libro que llevas dentro, que es donde has estado tú, pues ahí ayuda a personas que quieran escribir un libro de no ficción, que muchos de ellos pues, son emprendedores que tienen un talento, un conocimiento especial y concreto sobre algo y entonces pues creen que ha llegado su momento de escribir su primer libro y yo les ayudo a llevarlo a cabo porque muchas veces, bueno, al ser el primer libro que escribís o que ellos escriben, pues primero, normalmente te falta tiempo, te falta organización y no sabes por dónde empezar. Entonces, todo esto es lo que hacemos en el programa Saca el libro que llevas dentro. Pues vamos a hablar justamente un poquito de eso, porque bueno, yo sé que este podcast lo escuchan muchos emprendedores que les gusta escribir y que seguramente pueden tener esa idea de querer darle vida a ese primer libro, como este año yo decidí que fuera como algo de lo que yo quería hacer y en lo que quería trabajar. Y justo apareció tu mentoría, tu programa, y hizo clic inmediatamente conmigo y como con lo que yo quería. Pero personalmente, yo he descubierto que escribir un libro es muy difícil, es más difícil de lo que uno se imagina y eso que, por ejemplo, yo me dedico a escribir todo el tiempo, pero me quedó sonando algo que Clara me dijo una vez en una consultoría al inicio, cuando recién empezamos, y era que tenía que pasar esa transición de dejar de escribir para blog para escribir para un libro, ¿no? Que es diferente. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué le recomiendas o cómo es ese primer paso cuando te llega un emprendedor, a lo mejor como yo, que está más educado para escribir un post de Instagram o para escribir un post para su blog y que ahora tiene que alargar sus palabras y hacer que eso que sabe se convierta en un libro que mantenga a la gente enganchada de principio a fin? Claro, pues mira, la mayor diferencia entre escribir un artículo o escribir un capítulo de un libro, que lo que yo creo que puede pasar es eso, decir, voy a explicar algo
es un capítulo, el primer capítulo, pero no me puedo extender mucho porque estamos acostumbrados a no Ujú. extendernos mucho. Pero el truco sería en pensar, vale, yo a esta persona, sobre todo en los primeros capítulos, le estoy intentando transmitir un conocimiento que yo ya tengo súper asentado, porque es que me lo sé, vamos, de pe a pa, porque vivo de ello, trabajo de ello, y doy por sentado que estas personas también lo conocen, ¿no? Cuando estamos en Instagram también tenemos un contexto, cuando Ujú. vemos una publicación de alguien, pero en un libro no es así. Entonces, en un libro es importante que intentemos explicarlo. Si luego tenemos que recortar, ya recortaremos, pero para pasar de escribir artículos de blog a escribir un capítulo del libro, tú expláyate. Y también un consejo que doy a veces es, si no te sale escribiendo, simplemente tú grábate con el móvil, así con unos auriculares, grábate contando lo que contarías sobre ese tema del que va ese capítulo. Y como tú eres experto en eso, estoy segura de que en cuanto te pongas te va a salir muchísima más información de la que en un principio te pondrías a escribir si estuvieras escribiendo un artículo. Claro, normalmente la gente que te llega a ti son emprendedores que tienen que ver con el mundo de las letras o que no. Yo creo que más que no. Más que no, ¿no? Yo creo que la que más está relacionada con el mundo de las letras eres tú. Ok. Pero luego hemos tenido de todo. Por ejemplo, va a salir un libro que es una guía del sueño infantil, que no tiene nada que ver con las letras. También se apunta gente relacionada con las constelaciones familiares. Ujú. Hubo un compañero tuyo que, bueno, pues que tuvo un accidente y él quería contar su experiencia y tampoco tenía nada que ver, él era policía, no tenía tampoco nada que ver. Así que yo diría que es muy variopinto. En realidad a lo que yo os ayudo es a poder canalizar esa información que tenéis y que también conocéis y poder plasmarla en un libro, que es lo que suele faltar. Pues mira, me gusta mucho eso porque ahí rompemos un mito, ¿no? Que es como que solo puede escribir un libro una persona que ha estudiado filología o periodismo o que está relacionado de alguna manera con las letras y al final, como se llama tu programa, todos tenemos un libro dentro. Nos toca Claro, desconectar con eso. eso es, muchas personas a las que llegan al programa tienen ese miedo, ¿no? Diciendo, pues eso, el síndrome de impostor que hago yo escribiendo un libro. Y luego muchas veces esas mismas personas hacen los primeros capítulos, la introducción, y me quedo impresionada. Digo, pero si escribes fenomenal, lo que necesitas es tener las ideas claras y ir sacando poco a poco, pues eso, ese libro que llevas dentro al fin y al cabo, porque estamos hablando de libros de no ficción. A lo mejor si estas mismas personas se pusieran a escribir una novela, pues les faltaría mucho, pero no estamos hablando de novelas, estamos hablando de libros en los que estamos divulgando nuestro conocimiento. Ujú. Ahí entonces, teniendo eso en cuenta, para empezar esos primeros pasos en cuanto a las ideas, ¿cómo podemos estructurar nuestro libro de manera de que sea bueno? Porque estamos hablando que es la primera vez que lo intentamos. Entonces, ¿cómo podemos estructurarlo de manera que cumpla como los requisitos que un buen libro exige? Mm. Bueno, a ver, yo siempre lo que os recomiendo es que reflexionéis muy bien sobre a quién os estáis dirigiendo, que centréis mucho el tema, cuanto más Ujú. centrado esté mejor, porque no es lo mismo hablar de nutrición que de nutrición infantil para niños que tienen, no sé, un problema de intolerancia. Entonces Ujú. ahí estás apuntando mucho más, esto es un poco como el tema de la estrategia de redes, si tú apuntas mucho el tema, eh, es más fácil que concentres a la gente que tiene ese problema que tú le vas a poder solucionar. Entonces, la clave para poder escribir un libro que sea útil y que la gente se recomiende es que sea lo más especializado posible, por supuesto que tú sepas mucho de ese tema, porque si no, no tiene Ujú. sentido, que lo acotes todo lo posible y que dentro de ese tema, pues para poder estructurarlo, luego hay estructuras diferentes. Hay gente que le pone Ujú. ejercicios, hay gente que cuenta como una historia, pero lo importante es tener claros el tema, el lector y lo que va a conseguir el lector cuando lea tu libro. Si tú tienes eso aquí en la cabeza, luego es mucho más fácil sacar un índice de contenidos, porque eso ya te hace descartar mucha información que no es relevante. Vale, y una pregunta, que también eso me pasó mucho a mí cuando empecé a escribirlo, que hay como dos tipos de escritores, ¿no? Los que necesitan que todo esté ahí cronometrado de lo que necesitan escribir y otros como yo, que al final hacemos como algo diferente a lo que habíamos planeado, porque
yo me he dado cuenta que si tengo como todo armado, al final, en la práctica, o sea, me voy para otro lado. Siempre como que encuentro, ay, no, ya no lo quiero estructurar así, lo voy a estructurar de otra manera. De hecho, eso es lo que pasó conmigo. Entonces, ¿cómo podemos también como gestionar nuestra manera de crear sin que eso sea un limitante? O sea, que aunque no sigamos de pronto esa organización, esa planeación inicial, como que no nos vayamos de pronto a cosas que nada tienen que ver. Mm. Bueno, yo creo que eso se puede manejar bien si eres constante. Si tú con Ujú. tu libro tienes una agenda planificada de le voy a dedicar tantas horas a la semana o por lo menos al mes, si no te descuelgas mucho del libro, aunque tú cambies, porque obviamente todos mientras vamos creando podemos tener ideas y decir, no, pues esto ya no me gusta, se me ha ocurrido algo mejor. Pero claro, si tú dejas 3 meses entre medias, desde que empiezas a escribir, ¿no? Tienes bastante, dejas 3 meses, lo vuelves a coger. Ahí en esos 3 meses te has desconectado totalmente del libro, entonces es más probable que cambies y que te vayas por las ramas y que te descentres. Entonces mi consejo es que seáis lo más constantes posibles con la escritura del libro para que aunque cambiemos, yo siempre recomiendo, hay que tener un índice de contenidos porque eso Ujú. nos va a Claro, ayudar. claro. Pero también os digo, pero se pueden cambiar, ¿no? No es me he casado ya con este índice de contenidos, no. Pero si dejamos mucho espacio entre medias es más probable que luego digamos, ay, esto no tal, esto qué es, ¿por qué se me ocurrió esto? Si somos constantes, vamos a tratar el libro mucho mejor en ese sentido y vamos a hacer cambios de una forma más consciente. Eso me pasaba también que, por ejemplo, yo trataba de no leer lo que ya había escrito, porque sentía que si lo leía iba a volver o iba a decir como, no, ya no me gusta cómo suena esto. Entonces muchas veces yo le escribía a Clara como, te mando lo que tengo y no lo he mirado, o sea, habrán errores de pronto, cosas así que no suenen bien, pero ahí lo envío, porque a veces somos muy perfeccionistas también cuando escribimos. Devolvemos lo que tú dices, una semana después ya no nos gusta lo que escribimos o a lo mejor, ay, ya esta palabra no me gusta. Y de pronto perdemos tiempo en vez de avanzar y nos quedamos ahí mucho tiempo en lo mismo. Claro, esa es otra, que no debemos estar todo el rato corrigiéndonos y tampoco nos tenemos que preocupar demasiado por los errores de ortografía ni todo esto, porque eso ya se Ujú. corregirá después. ¿Qué pasa? Que si pasa mucho tiempo entre la última vez que escribimos y la que volvemos, nos lo tenemos que leer seguro porque ya no nos acordamos. Entonces, de ahí Ujú. que sea bueno el que tú dejes en un pequeño espacio de tiempo suficiente como para acordarte de dónde lo habías dejado y así no tener que estar repasándolo Volver todo el otra rato, vez. porque si no, claro, si no, no sales nunca del bucle de repasar, repasar y no escribir y además te empiezas a juzgar, ay, ¿por qué pondría yo esto? Pues mira, esto ya no me gusta, pues voy a rehacer este primer capítulo y te quedas siempre ahí. Claro, ¿y cuánto es lo que tú recomiendas? Normalmente que uno debería invertir en tiempo, pongámosle semanal, teniendo en cuenta una persona, emprendedor, emprendedora, que tenga su negocio y que de pronto no tiene tanto tiempo para poderle dedicar al libro. Pues a ver, yo recomiendo un mínimo de 4 horas a la semana, que Cuatro en horas. realidad, si nos ponemos, puede ser el sábado por la mañana, Ujú, que le ujú. dediques de 10 a 2, te pones solo con eso. O puede ser de diario, pues 2 días de la semana que le dediques 2 horas. Eso mínimo. Y con constancia, porque es lo que te digo, cuanto más dejamos el libro, más nos cuesta luego volver a reengancharnos cada vez que nos ponemos. O sea que 4 horas sería lo mínimo y lo ideal yo creo que son 6, porque con 6 sí que te da tiempo a ir avanzando cada capítulo, sobre todo si lo tienes bien planificado desde el principio. Y ahí, porque bueno, escribir un libro no es solo la parte de sentarnos a escribir como tal, sino la motivación también en el proceso de escritura. ¿Cómo podemos gestionar esos momentos en que nos sentamos y tenemos tantas ideas y tanto que queremos decir, pero que ponemos los dedos en el teclado y no sale absolutamente nada? Tú normalmente, porque tú también eres escritora, normalmente, ¿qué haces tú cuando te pasa eso? A ver, si ese es el caso de que por lo menos tenemos ideas y tenemos ciertas ganas, lo que pasa es que no nos sale, eso es más fácil de remediar. Eso lo que podemos hacer es o lo que decía antes, de simplemente soltarlo grabándolo, porque a lo mejor no nos sale escrito, pero sí sabríamos contarlo. Pues es tan fácil como eso, oye, me voy a grabar. A lo mejor luego lo utilizo o no, simplemente soltándolo ya me fluyen mucho más las ideas y las puedo escribir, ¿vale? Ujú. ¿Y qué hago yo?
pues a ver, yo cuando me he tenido que obligar, por ejemplo, con la novela, que es lo último así grande que he escrito, pues lo que hacía era decir, a ver, tengo estas horas, porque tampoco tengo muchas más. Tengo este sábado por la mañana, estoy poco inspirada, vale. A ver, ¿qué me toca escribir? Como más o menos lo tengo apuntado, pues de Ajá. ahí intento sacar. Y si no, también otra opción para esos momentos en los que no te sale, pero se los quieres dedicar a tu libro, es también dedicarse a leer sobre el tema Ujú. relacionado, yo que sé, te pones un vídeo de YouTube de un referente y eso te va a dar también ideas, te está estimulando y estás tratando el mismo tema. Claro, Entonces ayuda. ahí, mira, en eso hay opiniones contradictorias, ¿no? En este tema, porque hay quienes dicen, escritores que dicen como, cuando yo estoy escribiendo, no me gusta leer nada que esté relacionado con lo que estoy escribiendo de otros autores porque se tienden de pronto a comparar. Y en la Uh -huh. comparación ya dicen, ay, no, lo que yo estoy escribiendo no es tan bueno. Y otras que sí, lo que tú dices, que sí consumen. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr consumir el contenido de otros pero sin esa comparación que afecte nuestro propio proceso creativo o que nos Bueno, haga copiarlo? Porque claro, a veces podemos ver, ah, leí esto en un libro, ¿cómo puedo hacer para tomar ideas similares, pero sin que sea como estoy tomando realmente la idea de otra persona? a ver, la bibliografía yo creo que siempre es útil, sobre todo también hablando de estos libros que tratan un tema experto. Entonces, bueno, no hay que descartar que esa bibliografía, de hecho yo os invito en el programa a coger libros y a tomar ¿Mm? notas y a incluirlo dentro, ¿no? Entonces, si tú sientes que leer libros de otros te va a hacer pensar que el tuyo es peor, pues entonces puedes intentar consumir ese contenido o esa información por otras vías. A día de hoy podemos encontrar podcasts, podemos encontrar vídeos, charlas de esos referentes, de forma que así no nos sintamos, jolín, es que esto es un librazo y el mío no lo es. A mí la verdad me funcionó porque, claro, cuando yo estaba escribiendo, yo sigo a mucha gente que a mí me gusta, sobre todo de habla inglesa, ¿no? De storytelling, Seth Godin, por ejemplo, uno de ellos, y sí me gustaba mucho leer, casi algo, no sé, por si a alguien le funciona, que es lo que yo hacía. No buscaba como bibliografía para todo el libro de una vez, sino que yo iba como por capítulos. Digamos, Uh si -huh. en el capítulo que voy a empezar a escribir mañana iba a hablar de la ciencia del storytelling, esa semana antes empezaba a mirar eso, charlas TED, a mirar de pronto estudios, a leer y a recordar conocimientos de pronto sobre ese tema, pero como un tema a la vez, sin llenarme demasiado, porque al inicio traté como eso, de empezar a tomar notas, tenía un montón de hojas, todo escrito en papel y nada en el ordenador, y después me di cuenta que era como lo mismo, o sea, tengo tanto tema y tantas cosas y al final escribo y me sale un parrafillo. Entonces era Mm. como que tenía que, encontré que en mi método personal como que me iba mejor cuando hacía eso. Investigación ahora para un capítulo puntual. Claro, eso es una buena opción, el ir capítulo por capítulo, tanto con el tema de buscar información y bibliografía, como para estar centrados en eso. A ver, ¿de qué va este tema? Si hay uno que nos cuesta más, que esto yo siempre lo digo, no hace falta que hagamos el libro en el mismo orden en el que vamos luego a presentarlo. Si Ujú. nosotros tenemos muchísima información y conocimiento y experiencia sobre el capítulo 8, pues a lo mejor podemos escribir antes del capítulo 8 que el capítulo 5, que tiene un montón de bibliografía, que es más difícil, que necesitamos un poco más de reposo. Mira, eso me gusta mucho porque también yo creo que a veces podemos ser súper autoexigentes con nosotros mismos y vamos a querer es como capítulo 1, capítulo 2, hasta que no tenga el 1, no pasó al 2. Y lo mismo, va a llegar otra vez como el estancamiento ahí en un mismo capítulo. Claro, eso es. A ver, al final también es normal que cuando uno escribe un libro por primera vez y está solo, pues muchas de estos prejuicios, tanto de, ay, mi libro va a ser malo, como no, no, lo tengo que hacer así, tiene que ir en orden, pues es normal tenerlos, porque nadie te ha dicho que no lo puedas hacer de otra manera, ¿no? Entonces, lo malo es que al final todo eso nos retrasa y nos Claro. aleja de nuestro objetivo, que es, pues eso, escribir el libro en un tiempo además razonable. Hay gente que tiene la suerte de decir, pues mira, me voy un mes o 2 meses a un país extranjero y solo me voy a dedicar a escribir. Pero eso, eso no es lo habitual. Entonces,
Mi mejor consejo es ser disciplinado, constante e intentar, pues eso, tener una estructura que nos ayude, pero que no nos bloquee. Así me imaginaba yo que iba a ser la escritura de mi primer libro. Libre como Sí, el viento solo para escribir. Bueno, oye, la la gente que se lo realidad. puede permitir nos da mucha envidia, pero no es lo habitual. Que luego también yo pienso, imagínate, me cojo un mes y no avanzo y me da algo. Que puede pasar también. Porque es que, yo qué sé, yo creo que es cuestión de organizarse bien, sino que uno tiene tantas distracciones, que el móvil, que mirar algo en el ordenador y ya uno se distrae por un momento. Me pasaba cuando lo estaba, porque prácticamente lo que yo más le dediqué al libro fue agosto, que fue cuando no estuve trabajando con clientes. Pero ¿qué pasaba? La típica distracción. Decía, voy a mirar el móvil por 15 minutos. 15 minutos se convertían en 1 hora, en 2 horas, y cuando vuelves al libro ya dices como, "Ay, mañana sigo", y ya uno Claro. pierde el objetivo. ¿Tú qué haces para ser más productiva a la hora de escribir? A ver, yo es que hago eso, yo soy muy, muy burra. Entonces, cuando me pongo el objetivo de, venga, hoy incluso digo, tengo que escribir tantas palabras y tengo 3 horas, pues venga, no me voy a despegar de la pantalla en todo este rato. A lo mejor me voy a una cafetería, me voy a un sitio Ujú. aislado, me voy a un sitio diferente. A mí me ayuda a irme a un sitio diferente, porque si estoy en mi sitio habitual de trabajo, ya me distraigo con otras cosas. Entonces, mejor si no tengo internet, porque así no me llega ningún email. Uf. y mejor si estoy pues en un sitio donde no me conoce nadie, nadie me va a decir nada, estoy en una cafetería en mi rollo con los cascos puestos, tal, y así sé que puedo cumplir el objetivo. De verdad, es que eso es más como de un compromiso hacia uno mismo. Claro, es que a ver, escribir un libro es un compromiso a largo plazo, medio largo plazo, no es A medio algo, y largo plazo. lo comparamos con los artículos o con un post de Instagram, pues claro, un post de Instagram se escribe así, pero tener la constancia en Instagram durante un año es más difícil, ¿no? Pues esto es Claro, parecido, es un compromiso muy fuerte, por eso tampoco todo el mundo escribe un libro y por eso escribir un libro se sigue considerando como algo que tiene mérito, que eso claro. es algo que es muy positivo para los emprendedores que creen que han llegado su momento de escribir su primer libro, su libro, y lo consiguen, pues les da un cierto prestigio, una cierta reputación, porque no todo el mundo llega primero a ese nivel de consolidación con su negocio, con su emprendimiento, y luego a ese compromiso de decir, no, es que el libro es importante, le voy a dar el espacio, le voy a dar el tiempo y también la capacidad de ser capaz de comunicar en tu libro pues tu conocimiento, que eso no es tan fácil tampoco. Claro, ¿y cuántas palabras, que me imagino que esas de las preguntas que más te hacen siempre, cuántas palabras se necesita escribir para que no sea un ebook, sino un libro? A ver, yo creo que a partir de las 25.000 podemos estar bien, De las ¿vale? A lo 25.000. mejor cuando ya estamos entre... Sí, hombre, no es estricto, ¿no? Porque hay libros que dices, bueno, pues es que eh, tiene todo lo que tiene que tener para hablar de este tema. O sea, tampoco es cuestión de enrollarse ni de utilizar palabras de más. Ujú. Yo suelo recomendar en el programa Saca el libro que llevas dentro, os recomiendo unas 30.000, más o menos, pero luego hay unos alumnos que se han ido más hacia las 20.000 y otros que se han ido más a las 40.000. Lo importante es eso, que el libro esté terminado, que digas, vale, me estás hablando bien del tema, no me falta información, lo tengo todo. Eso es lo más importante. Y en páginas, estas 25.000 o así serían unas 150 páginas, una vez impreso el libro. Claro. Ay, Dios mío, ya quiero estar ahí en ese momento. Justamente, que es el periodo donde yo estoy, terminé de escribir, se lo envié a Clara, momento de añadir correcciones, de ampliar la información, porque es de verdad que yo considero que es muy importante que alguien más lo revise. ¿Por qué? Porque uno a veces se enamora de sus ideas, uno a veces puede pensar como, no, esto está maravilloso, ya está listo para salir, y claro, la otra persona, que a lo mejor gente como tú, que saben que son profesionales en su tema, y le pueden decir a uno como, no, mira, todavía falta una pulida, ampliar un poquito de información, es súper importante, y eso sería como una segunda fase, Clara, dentro del proceso de escritura, ya la que sería la edición, Claro, ¿cómo lo llamarías? sí, te cuento. A ver, una vez terminas de escribir el primer borrador, que es lo que Ujú, tú tienes ahora es el primer borrador, ujú. ¿vale?
Entonces me la has enviado a mí y yo te he hecho algunas anotaciones. Tú misma también tenías todavía anotaciones de me falta esto, tal, tengo que... ¿Vale? Eso Ujú. significa que el libro está como a su 90%, le falta darle una vuelta, tal. Después de eso, cuando tú ya le das una buena vuelta, se lo puedes enviar a personas de tu entorno que son los llamados lectores beta. Ujú. Y estos lectores beta te pueden ayudar a decir, oye, pues se entiende bien o esta idea no me ha quedado nada clara. Te pueden hacer alguna anotación, les puedes hacer una pequeña entrevista para que te cuenten sus impresiones generales. Y esto suele ser recomendable que sean como unas 5 personas 5 y personas. que intentes quedar con ellos en que te lo digan en un plazo Ujú. concreto, porque si no pueden estar Claro, un año claro. para leerse el libro. Y ya después de eso, cuando ya tú estás segura de, vale, no le falta nada, le he dado una vuelta, me la ha leído por un lado Clara, que sabe de qué va el tema, que es profesional, pero luego también me la han leído otras personas que a lo mejor sepan de tu tema en concreto, en tu Ujú. caso el storytelling, que eso también es útil porque te pueden ayudar. Imagínate que te has dejado un gazapo de una información que no es precisa, pues ellos quizá te pueden ayudar a corregir eso. Claro. Y ya una vez das con el manuscrito terminado, entre medias recomiendo que los registréis antes de pasárselo a los lectores beta, porque aunque tengáis confianza con ellos, siempre es más seguro que, bueno, pues que vuestro trabajo esté protegido, Ujú. ¿vale? Y ya ahí sí que lo mandarías a corregir, a editar y si lo quieres autopublicar, pues a que se maquete y a que se publique, por ejemplo, en Amazon o a hacer Vale. una tirada de imprenta. Me parece importante lo de registrar el libro. ¿En dónde se puede registrar? ¿Hay alguna página o...? Lo puedes registrar en el registro de la propiedad intelectual del país, por ejemplo en Ujú. España pues hay uno que es del Ministerio, Sí. y sin embargo a veces es un poco rollo porque es un poco burocrático y ahora con el coronavirus creo que se ha hecho un poco más difícil. Otra opción es la página web Safe Creative, Ujú. que vamos, es como un registro electrónico y cuesta unos 15 euros, algo así. Ese es el precio que tiene más o menos registrar una obra literaria, unos 15, 13, 15 euros. Y hay alguna más, hay alguna más. Ya registrándolo ahí estamos dejando constancia de que esa obra Que con hay este algo. título y ciertas características pues es tuya. Claro. Importante, sí, porque sobre todo si se lo vamos a dar a leer a otras personas, claro, uno nunca sabe. Exacto, mira, yo siempre digo, desde que el libro sale de tu ordenador, ya estás corriendo el riesgo de que vete tú a saber qué le puede pasar. Ya no es solo por las Claro. personas a las que se lo mandas, sino porque cuando sale de tu ordenador ya no está tan seguro. Entonces siempre es mejor registrarlo. Y Clara, así ya para ir terminando, eso es una duda, no, una curiosidad que me surge a partir de tu trabajo. Tú, que eres escritora también, que trabajas en tus propios libros y que además te toca leer los libros de otros, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para tener la energía de leer un montón de libros de otras personas y tener ahí como toda tu capacidad para editar y quedar con ganas para ir a escribir el tuyo propio? Bueno, a ver, yo voy por épocas. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo no ficción, pero lo tengo un Ajá. poco, tengo el proyecto ahí un poco parado. O sea, yo terminé de escribir la novela que tengo ahora que está pendiente de publicar hace casi un año ya, en noviembre del 2019. Ajá. Desde entonces arranqué un proyecto, lo tengo eso, un poquito parado y por ahora me he dedicado más a los libros de los demás. Entonces voy por épocas, como que yo necesito un tiempo para no escribir y luego ya arranco otra vez a seguir escribiendo. Voy por épocas, ya te digo que me organizo, sobre todo a mí me gusta mucho utilizar los sábados por la Ujú. mañana porque estoy descansada de alguna manera, bueno, estoy más descansada, no tengo que preocuparme por el resto del trabajo y sé Ajá. que tengo esas horas para mí, para lo que a mí me gusta, que es escribir. Claro, justo leí algo de eso en un libro, en el del Camino del Artista, que decía que uno necesita silencios creativos. ¿Qué es eso? Como Claro. irte, no tener nada relacionado al trabajo y simplemente como volver. Yo creo que yo necesito uno de esos después de este año. Yo creo que todo. Claro, a ver, a ti también te pasa, tú escribes muchísimo para otras personas, textos que no son, que son tuyos, porque los produces tú, pero que a lo mejor no son ni siquiera del tema que más te gusta. Te pasa parecido a mí, ¿no? Con la corrección, que leo textos de otras personas y los trabajo.
Entonces, bueno, es cuestión de alternar un poco y sobre todo yo creo de decir, vale, pues ahora descanso y luego cuando llega el momento me pongo y me pongo a 100%. Ujú. Es que pasa, bueno, a mí me pasa mucho que, claro, como me la paso escribiendo todo el tiempo, ya cuando llega mi tiempo para mí, a veces es como que digo, ay, no, no, o sea, me provoca verme una serie o desconectar o no quiero escribir hoy, sí, cosas así. Claro, Y uno se va dejando para última, se va dejando para última, pero luego es una motivación muy fuerte porque por dentro es como, no, escribe, escribe, es tu libro, como toda la ilusión que genera esto del primer libro, ¿no? O sea, para mí eso, tengo que pasar a esta segunda etapa de volver a revisarlo, ampliarlo, enviarlo a los lectores beta que dices y eso, pero para mí ha sido como un, ¿cómo lo digo? Como una buena experiencia en cuanto a ver eso, las diferencias que a veces nos acostumbramos a resumirlo todo, a hacer las ideas breves y es otra vez como a cambiar ese chip y tratar de hacerlo de otra manera, ¿no? Y practicar lo que uno predica, ¿no? Al final, que es como cómo lograr, no en un post, no que un post enganche, sino cada capítulo. ujú. Que ahí está la Bueno, magia del buen libro. yo que lo he leído, he de decir que está bastante conseguido. Eso, Ay, Dios así mío. que cuando lo lean los oyentes de este podcast, a ver si están de acuerdo conmigo. A ver cuándo llega el día, esperemos que pronto. Para el otro año, 2021, súper seguro. No sé fecha, Seguro que sí. pero por ahí vamos. Pues bueno, Clara, para ir terminando ya, danos algunos consejos que tú consideres que deben saber todas esas personas que van a escribir su primer libro y no se quieren rendir en el intento. Bueno, pues a ver, yo creo que lo principal es eso que he dicho, tener claro de qué vamos a hablar, para Ujú. quién, ¿vale? Que no nos vayamos por las ramas. Planificar un poquito los contenidos que va a tener ese libro, no empezar a escribir a lo loco. Ay, mira, me he despertado hoy y empiezo a escribir, porque entonces no nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Porque no tenemos planificación de qué va a venir después. Entonces esto es como el que se despierta, escribe un post de Instagram, pero luego ya no sabe ni qué va a venir antes, ni qué va a venir después, ni nada, entonces lo dejas porque te cuesta mucho más ponerte y saber qué hago hoy para Instagram. Pues con el libro pasa lo mismo. Y por otro lado, tener designado un tiempo para escribir, porque si no, no lo vas a hacer. Siempre va a Ujú. haber otras cosas que te apetezca más y que urjan más que escribir tu libro. Siempre va a haber un cliente, siempre va a haber, pues es un post de Instagram y lo tengo que subir hoy porque si no, no se enteran de no sé qué cosa. Entonces, designar un tiempo, un espacio en el que tú, pues eso, puedas tener la cabeza solo, exclusivamente en el libro. Y si tienes lo anterior, el objetivo del libro, el tema, el lector y el tiempo, lo podrás hacer. Y bueno, y si en algún momento ves que no vas para adelante o que te atascas, pues también saber que hay profesionales que nos dedicamos a esto, como en Letropía, por ejemplo, que te podemos ayudar con el programa Saca el libro que llevas dentro o con alguna asesoría concreta también sobre el libro que estás escribiendo. Ujú. Justamente, ¿cuándo tienes una próxima edición? Pues bueno, ahora ha empezado hace poquito la tercera edición, Ujú. entonces la próxima, que será la cuarta, aproximadamente entre diciembre y enero, seguramente serán cuando salgan nuevas plazas. Pero bueno, pueden consultar la información, si ponen Letropía, saca el libro que llevas dentro en Google, te sale la información del programa para que vean un poco cómo funciona. Claro, yo de verdad que lo súper recomiendo, me he sentido siempre súper acompañada durante el proceso, desde motivación de Luisa, tú puedes, hasta que te hacen eso, ver las cosas de realmente que estás haciendo y con honestidad, que no es como, no, divino lo que escribiste, públicalo, no, o sea, es de verdad profesional, ¿no? Que uno sabe que la persona de verdad está preocupada en que hagas un buen trabajo. Así que de verdad que yo te recomiendo muchísimo para todos los que nos estén escuchando y que quieran sacar ese libro que llevan dentro. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Clara? Pues tanto en la web letropia.net como en redes sociales, sobre todo estoy en Instagram, también en YouTube, si ponen Letropía, pues sale Letropía, y también tengo mi propia página web, claracescriba.com. Genial, pues todo eso lo voy a poner aquí en las notas del programa para que
vayan directamente a todos los links que Clara manda. Y antes de dejarte ir y continuar el día, quiero que me digas algún libro que te guste, ya que estamos hablando de libros, un libro que nos recomiendes, que a ti te guste mucho, y una frase de esas que hacen parte pues de la vida de uno. Ay, lo de la frase, no sé, ahora mismo. Libro, os puedo recomendar uno que a mí me gustó en su momento, que es de no Ajá. ficción, que se titula Vivir con ella, un paseo por la vida, que es de Javier Lafuente y en el que habla de su experiencia cuidando a su mujer, bueno, que tiene una enfermedad, que es la enfermedad de Huntington. Ujú. Y a mí me gustó mucho, es un libro que corregimos en Letropía y que lo recomiendo tanto si tienes una persona en tu entorno enferma como si no, porque al final pues habla de cómo superar problemas que se te plantean en la vida y es todo un ejemplo, ¿no? Y está muy bien escrito y se lee con muchísima facilidad. Y de Genial, frase, me lo no sé, anoto. Luisa, me has Una, pillado. una tuya. Puede ser. Jolín. Que me autocite, pues ay, escuché el otro día una que tenía que ver con la disciplina. Bueno, en resumen, Ajá. que si tienes un talento, pero si no tienes disciplina, no tienes capacidad de constancia, no llegas a ningún lado. Pero que constancia, aun sin tener mucho talento, puedes llegar a muchos sitios. Mira, sí, esa es la diferencia entre los que hacen y los que se quedan pensando qué quieren hacer. Eso Así es. que disciplina. Pues nada, Clara, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Emprende Escribiendo y nada, seguimos nosotros en contacto para sacar mi libro el otro Claro que año. sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Luisa. Un placer estar aquí contigo en tu podcast.